Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con el lujo y el honor de contar con la presencia de Jorge Luis García Ruiz. Él es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Complutense de Madrid, historiador, arqueólogo y escritor. Ha escrito varios libros como Texas, el falso origen del nombre, Fundación de San Antonio de Texas, 5 de mayo de 1718, o San Antonio de Valero, libro de bautizos de la misión 1703-1783. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante, que es sobre la historia de la Texas hispana, ¿no? Un tema que mucha gente suele obviar. Así que bueno, sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Jorge. Buenos días, buenas tardes para vosotros si estáis escuchando esto desde España. Buenos días, Emilio, y gracias por tenerme en tu programa. Bueno, es todo el honor para nosotros contar con tu presencia el día de hoy, Jorge. Y bueno, hay que hablar de que la Texas hispana o la Texas fue una provincia del noreste del Virreinato de la Nueva España que limitaba al sur con la provincia de Coahuila, en la línea formada entre los ríos Medina y Nueces, alrededor de unos 161 kilómetros al noroeste del Río Grande, y al este limitaba con la Luisiana francesa. Para España la frontera oriental estaba en el Río Rojo y los franceses reclamaban el territorio entre el Río Rojo y el Río Sabina, que eran 72 kilómetros más al oeste. Después de la independencia de México entre 1824 y 1835, Texas fue parte del estado de Coahuila y Texas. Pero para empezar, Jorge, hay que hablar del origen del nombre de Texas, ¿no? La cual hay varias versiones. De hecho, has escrito un libro sobre el tema que se llama Texas, el falso origen del nombre. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, así es. Es que, bueno, como todo en la historiografía norteamericana y también en la tejana, por supuesto, principalmente en la tejana, pues todo está escrito en base a mitología. Entonces, pues por muchas... vamos a ver, cuando tú quieres explicar algo sencillo, utilizas palabras sencillas y no te metes en charcos que no puedas explicar. Bueno, pues eso es lo que ocurre cuando, por intereses, ya sabemos que la historia hispana de los Estados Unidos se quiere ocultar de todas, entonces por lo que hace uno es llenarla de mitología y llenarla de datos que realmente son difícilmente comprobables y eso es lo que se ha hecho con el nombre de Texas. Y es mucho más sencillo que todo eso. El nombre de Texas, según mi teoría, pues viene del árbol tejo. El árbol tejo en los Estados Unidos hay algunos ejemplares, lo que los ingleses conocen por yew, hay algunos ejemplares en la zona de California, pero en la zona de Texas lo que hay es el Taxodium distichum, que es el ciprés calvo de los pantanos. Entonces los primeros exploradores pudieron ser los componentes de la expedición Hernando de Soto, los primeros exploradores que llegaron a la zona, pues se dieron cuenta que había unos indios que resultaron ser los indios Hasinais, que vivían en un enorme bosque de tejos. Entonces, pues bautizaron a esos indios como los indios Texas. En aquel momento el nombre del árbol del tejo se escribía con X y tenía una variante femenina que era la teja. Sigue existiendo este árbol en España, todavía tenemos bosques de tejos y es muy fácil sacar la composición. El tejano que dice, bueno, pues que esto viene de una palabra que decían los indios por la zona que significaba amigos, pero realmente yo en el libro lo que he hecho ha sido quizá no tanto demostrar el verdadero origen como demostrar la falsedad del argumento. No sé si he aclarado con esto tu pregunta. No, ¿Es bueno, confusa? hay que ¿O te explicarles a gustaría las, que, sí, hay que explicarle al público de que tú has hecho todas estas investigaciones a través de los archivos en Texas, ¿no es así? Sí, por supuesto, no. Yo llevo aquí 8 años desplazado en Texas. En un principio mi interés en la historia pues era la prehistoria europea, pero por otras distintas razones me radiqué aquí en San Antonio, en Texas, y empecé a estudiar la historia hispana de Texas, porque pues realmente cuando uno empieza a tirar de archivos aquí se da cuenta de que no vamos a decir
claramente que han mentido en su historia, pero lo que sí que no han hecho nunca ha sido consultar los archivos españoles. Primero porque tienen dificultad en leer esos documentos, cualquiera la tiene porque documentos en castellano antiguo de hace 200 o 300 años, pues es difícil, es difícil. Y segundo, pues porque no tienen interés en leer nada español. Entonces, pues han contado un poco la historia a su manera. Yo llevo aquí, ya te digo, 8 años investigando pues todo el corpus documental prácticamente de la historia tejana y precisamente todo esto, mi trabajo en la historia de Texas, pues empezó precisamente por ahí. Alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo es Texas con X o es Texas con J? Ujú. Y entonces pues fui tirando del hilo y ya ahí me di cuenta de que pues prácticamente todo está prefabricado para contar una narrativa que les satisface a los norteamericanos, pero alejándose de lo que es lo que dicen los documentos. Y no solo en el nombre de Texas, sino en otros muchos aspectos. ¿No crees que esto se deba para ocultar más bien el origen español de este nombre? Sí, sí, lo que ocurre es que esto es todo en Estados Unidos, todo es marketing, todo es tratar de vender algo, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Texas nos encontramos con que tenemos, por una parte, a toda la historiografía norteamericana y tejana tratando de ocultar la herencia española, Ujú. y por otro lado, pues tenemos quitarle a España el origen de ese nombre diciendo que es de origen indígena. Claro, se juntan dos cosas. Se juntan que la palabra techas es una palabra del idioma caddo y además se junta que significa amigos, con lo cual esto es absolutamente comercializable, ¿verdad? Una palabra indígena y amigos es el estado más amigable de los Estados Unidos. Así es como lo intentan vender en Texas. Entonces, bueno, cuando uno les descubre la verdad e intenta que cambien el paso, pues es prácticamente imposible, porque ahora pues tienen que cambiar toda la rotulación que hay en carreteras, libros, etcétera, etcétera, y no lo van a hacer nunca. Entonces, pues, igual a lo mejor cuando yo ya no esté por este barrio, pues alguien se le ocurrirá y encontrará mi teoría y la hará realidad, pero por el momento pues está muy difícil la cosa. Sí, desde luego que hay un intento de ocultar toda la historia española por esta zona, de meterla debajo de la alfombra porque a ellos no les interesa ni políticamente ni de ninguna de las formas. Hay algo que se suele decir mucho en la historiografía, no solo norteamericana, sino en la hispana también, de que es que España a principio no le prestó mucha atención a Texas, ¿no? Sino cuando tuvo evidencias de la existencia de la colonia francesa de Fort San Luis en 1689. Y fue en 1690 cuando Alonso de León escoltó a varios misioneros hasta el este de Texas, donde establecieron la primera misión española en Texas. ¿Qué no puede decir sobre estos primeros asentamientos y si es verdad que España no le prestó atención a este territorio? Bueno, yo lo que he llegado a oír en algunas conferencias a las que he asistido, pues es que, y esta es la teoría que sostienen por la generalidad de los norteamericanos, es que como en Texas no había oro, pues a los españoles no les interesaba la provincia. Y esto pues es muy fácilmente rebatible. Claro que España estaba interesada en la provincia, bueno, en lo que se dio en llamar el Reino de los Texas, ¿no? Porque supuestamente los Texas tenían un rey, entonces esto era un rey. Em, Vamos a ver, es que esto se remonta a muy antiguo. No vamos a darle el honor a Cabeza de Vaca, porque el pobre pues ya tenía bastante con sobrevivir en la costa tejana, pero en 1500, 1540, no, 1528 me parece que fue cuando Cabeza de Vaca andó por estas latitudes. Y el pobre bastante tuvo con luego recordar de memoria y escribir un libro con lo que había visto en la provincia de los Texas. Pero sí, desde luego, Hernando de Soto y la expedición que luego continuó Moscoso, sí reclamaron el territorio por parte del rey de España. Entonces, cuando llegan los franceses aquí y reclaman, que también tiene su intríngulis, y reclaman este territorio y lo que es el río Mississippi, para Luis XIV, pues es un territorio que ya habían reclamado los españoles 140 años antes.
pues es como si ahora yo llego a la ciudad de Nueva York y digo, yo reclamo todo esto en nombre de Felipe VI, ¿no? Y me van a decir, no, mira, esto ya llegas un poco tarde para eso. Pero mira, la inacción que siempre ha tenido los gobiernos, los distintos gobiernos, que se aceptase esa situación de que pues, René Robert Cavelier de la Salle, solo por bajar por el río Mississippi, ya reclamase toda la cuenca del Mississippi y del río Missouri. O sea, el Mississippi y todos sus ríos adyacentes. Con lo cual, el tamaño de la Luisiana pues era tremendo. Y además no se le ocurrió otra cosa más que reclamar lo que es el reino de los Texas hasta la desembocadura del río Pano, cuando eso ya llevaba tiempo colonizado por novohispanos, eso era parte de la Nueva España. Claro, ahí anduvo Hernando de Soto, como digo, que reclamó toda esta zona para España. Entonces sí había un interés real en que todas las costas y todos los territorios alrededor del seno mexicano perteneciesen a España. Claro que había un interés real. Lo que sucede, pues es que la conquista, y yo estoy trabajando ahora precisamente estoy trabajando en un libro que espero tener para octubre o como muy tarde noviembre, sobre la conquista de Norteamérica por parte de los españoles, que se hace a base de misiones y a base de presidios. Y pues entonces lo que sucede con esta conquista es que es una conquista muy lenta. Primero se conquista en México Tenochtitlan y entonces ya todo lo que es toda la historiografía cree que ya está. Eso está una tarea terminada y se conquistaron todas las tierras hasta Alaska. Y no es cierto, se conquistó solo una ciudad con la ayuda de muchos indígenas y luego tuvieron unos 20 años aproximadamente en los que pues, se estableció lo que es el gobierno en la ciudad, en la antigua ciudad de los mexicas y en sus alrededores. Pero a partir de ahí, en 1540, se produce la verdadera conquista de la norte, de todos los territorios al norte, que pasan por Sonora, por lo que denominaron la Nueva Vizcaya, el Nuevo León, Coahuila, hasta la Santa Fe. Todo eso es un proceso que no se hizo de la noche a la mañana. Tuvo un coste enorme en vidas, en sangre, en esfuerzo, y aparte, pues no era un territorio vacío, estaba lleno de, no tan lleno como algunos dicen, pero sí había indígenas viviendo en ese territorio y desde luego no eran indígenas tan avanzados como los que había en la Ciudad de México. Lo que se hace en Ciudad de México por parte de los españoles es, con el apoyo de los indígenas, dar un golpe de Estado, porque lo que tienes es un sistema ya establecido en el que tienes una serie de pueblos alrededor de la ciudad que se someten a la administración central de los mexicas, y entonces lo que haces es quedarte con ese poder y quedarte con toda esa administración. Pero cuando vas al norte, te das cuenta de que los grupos indígenas son grupos de 100, 200 personas, son prácticamente clanes familiares que están muy poco, siguen siendo cazadores-recolectores, básicamente, y son muy agresivos y en muchos casos son caníbales también, ¿no? Entonces, ir sometiendo a cada una de esas poblaciones, poniéndolas a vivir en pueblos, en misiones o en visitas, todo eso es un proceso que a España le costó pues cerca de 200 años, 250 años. Cuando se producen las independencias mexicanas es un proceso en evolución. Todavía se estaba haciendo ese proceso de misiones, presidios. Claro, ¿qué ocurre? Que Texas es la frontera. Texas es la parte más alejada de México y además con el varapalo que se llevaron con la revuelta de los indios pueblo en la conquista del Nuevo México, pues eso produjo un ralentizamiento de lo que es la conquista del norte. No es que España no estuviese interesado, por supuesto que estaba interesado. Y lo que ocurrió pues es que tuvo que adelantar sus planes, tuvo que acelerar sus planes de colonización cuando pues, el señor de la Sal se estrelló contra la costa de Texas, porque vamos a ser claros, es que se estrelló contra la costa. Aquella expedición fue un auténtico desastre, él quería subir por el río Mississippi con barcos que estaban construidos para atravesar el Atlántico, cosa que ya de por sí era imposible, pero claro, no encontraron la boca del río Mississippi. Además, llevaban mapas franceses totalmente erróneos. Mejor hubiesen hecho en robar los mapas españoles que estaban Como perfectamente hicieron los correctos. ingleses, ¿no? Claro.
pero no, tenían mapas franceses totalmente erróneos. Algún ejemplo tengo por ahí en los que el río Mississippi está dibujado mucho más al oeste de lo que es de lo que es en realidad. Entonces, pues lo que le pasó a la sal es que se pasó la salida del río Mississippi. Se la pasó y en toda esta costa, en la costa del suelo mexicano, se forma una barra de arena que lo que hace es encerrar unas lagunas en el interior. Pero esta barra de arena es una frontera natural que impide que barcos pasen al interior. Solo hay dos, ahora hay más, evidentemente, porque ya con la nueva tecnología que tenemos se han abierto más pasos al interior, pero en aquel momento solo estaba el paso de la entrada a la bahía de Matagorda y el de lo que hoy es Galveston. No sabemos por qué no entró en Galveston, probablemente no le gustaría la entrada, y se metió en el único punto posible de la costa, que era la bahía de Matagorda. Pues ahí estrelló uno de los dos barcos que le quedaban, de los Ujú. cuatro con los que partió, estrelló uno de los dos barcos, apenas pudieron descargar algunos bastimentos y con el único barco que le quedaba se metió hacia adentro, hacia a lo que es ya la parte de tierra firme. O sea, él realmente no tenía una intención de establecer una colonia ni establecer el fuerte San Luis en lo que es la Texas española. Y una vez que él se estrella, que se hace, pues creo que estamos hablando del año 1684, él pasa alrededor, 1685, él pasa alrededor de 3, 4 años Ujú. haciendo expediciones a la búsqueda del río Mississippi, porque él sabía perfectamente que estaba en territorio español. Entonces él hace sus expediciones hasta el río Mississippi, no lo encuentra, hasta que en una de ellas sus mismos hombres se amotinan y lo matan. Lo que es la expedición esta, pues es digna de leer, eso se puede leer en el libro de la crónica de Henri Joutel y también en algunas cartas, bueno, esas menos, de Tonty, ¿no? Tonty los dos eran tenientes de él y los dos pues relataron muy bien lo que fue la experiencia Ujú. de la Salle en Texas y el desastre en el que supuso todo esto. Fíjate si llega hasta tal punto el tema de querer borrar la huella española, Ujú. sin tal que la historiografía norteamericana no reconoce los primeros años, los primeros 150, 160 años de presencia española en Texas, sino que ahora pues se puede ver en el Capitolio de Texas las famosas 6 banderas en las que se incluye la bandera francesa cuando no tuvo ninguna repercusión sobre el territorio, ni sobre los indios, ni geográficamente queda prácticamente nada. O sea, todo lo que en la toponimia de Texas existe sobre esa expedición y sobre Francia es provocado después por el interés norteamericano de cambiar la toponimia española que ya existía sobre el territorio. O sea, hasta ese punto llegamos. Yo creo Sí, que... sí, es muy curioso lo que dice, ¿no? Y también hay asociaciones culturales francesas que aupan todos estos cambios en la historia para que se le reconozca a Francia, pues, esta supuesta temprana colonización de territorio de Texas que, como usted bien ha expuesto, simplemente fue una expedición fallida, casi que unos náufragos, ¿no? Pero hay que decir, como yo le dije a usted anteriormente, que Alonso de León después establece una primera misión española en Texas. ¿Qué nos puede decir de esa primera misión? Sí, así es. Bueno, en 1685, fíjate si era buena la relación que tenían los españoles con todos los grupos indios que había en la zona. Prácticamente los únicos enemigos en ese momento eran los apaches. Y los apaches eran enemigos de todo el resto de grupos indios, que hay indios Texas que se bajan hasta México para declarar delante del virrey que han encontrado la existencia de un asentamiento francés en la bahía entonces se llamaba la Bahía del Espíritu Santo. Y pues para decirte, pues entre Texas o sea, entre donde vivían los indios Texas, los indios Hasinais, hasta Ujú. México, pues hay una cantidad enorme de kilómetros. Entonces, en el virreinato, ellos tienen noticia de esto a través de declaraciones de los indios. Entonces lo que hacen es enviar a Alonso de León, primero envían una expedición por mar para ver si encuentran
la existencia de este asentamiento, pensando en que el asentamiento a lo mejor iba a estar cerca de la costa, ujú. pero lo que hizo la sal pues es que se fue metiendo hacia adentro, porque bueno, como ya demostró Cabeza de Vaca en su momento, la costa pues es una muerte anunciada, ¿no? No hay absolutamente nada en la costa, es una costa desértica y no hay manera ni de, pues lo que eche el mar es lo único que te comes. Entonces la sal lo que hizo fue irse hacia adentro. Alonso de León le mandaron 88, 89, 90, le mandaron 3 veces, porque en el 91 yo creo que ya, sí, en el 91 fue Domingo Terán de los Ríos. Ujú, Y casi todas ellas fue con el padre Damián de Massanet. Eh, Alonso de León llega y lo que hace es establecer, aprovechan una de las expediciones, la del año 90, para establecer las misiones en el este de Texas. El este de Texas entonces, que hoy es el oeste de la Luisiana, del ujú. estado de la Luisiana. Estamos hablando de Nachitoches, que todavía pertenece a Texas, y enfrente, pues como a, qué decirte, a lo mejor 100 kilómetros, pues estaba lo que era la Luisiana francesa perdón, los españoles en Nacogdoches y los franceses en Nachitoches. Entonces lo que hacen es fundar allí 3 misiones, pero lo único que dejan son 3 soldados acompañando a los 3 frailes que se quedaban. Luego, más tarde, ya con años después, lo que se hace es que se funda allí el presidio y se deja Ujú. allí gente. Realmente las misiones, pues es algo muy sencillo. Es un fraile y un soldado para proteger al fraile, y el resto pues son los indios los que están en la misión. Entonces, lo que es como un impacto a lo mejor arquitectónico o de fundación de pueblo o algo de esto, pues realmente no es el caso, no existe. Sí, En algunos casos. a Sí, eso dime. tendríamos que remontarnos hasta 1718, ¿no? Cuando se funda San Antonio como centro justamente de apoyo de las misiones. Ah, Y tú señalas en un libro al respecto que se llama Fundación de San Antonio, Texas, 5 de mayo de 1718, este hecho, ¿no? Háblanos un poco de la fundación de San Antonio y la importancia que tuvieron los colonos que vinieron desde las Islas Canarias para el cometido de esta fundación. bueno, esa es otra de las polémicas que hay aquí, Ujú, otro de la mitología que se ha creado en torno a la historia de Texas. Para entender todo esto hay que saber cómo funcionan los Estados Unidos. Yo creo que en casi todos los países hispanos en América y sobre todo en España hay una academia de texto, ¿no? ujú, Hay un conjunto de historiadores que, pues, a los que las novedades históricas que van produciendo gente como yo, arqueólogos, historiadores, pues le echan un vistazo para ver si tienen algún sentido, alguna razón de ser, y entonces, pues si estás diciendo pura estupidez, pues realmente pues ya te descalifican y te dicen, bueno, pues tienes que hacerlo mejor la próxima vez porque esto que nos has presentado no vale para nada. Eso no ocurre en los Estados Unidos. No hay una academia de la historia. Lo que hay es una asociación de historiadores en el que cualquiera, aun sin ser historiador o tener un título universitario al respecto, pues puede ujú. pertenecer. Pagas tu cuota anual y ya te crees historiador. Es así prácticamente. Entonces, la gente no tiene ningún control sobre lo que escribe, y luego tenemos una serie de grupos que su forma de actuar pues es la de un lobby de la historia, ¿no? Y entonces tenemos grupos como los canarios, tenemos grupos como los indígenas, tenemos grupos como las hijas de la Revolución de Texas o las hijas de la Revolución Americana, que están opuestas entre sí. Eh, Hay muchos grupos. Ujú. Entonces, cada uno está contando su historia. Y la política que ellos tienen es decir, no, es que como nadie cuenta nuestra historia, tira, nadie cuenta nuestra historia, pues la tenemos que contar nosotros mismos. Entonces, lo que produce cada uno de estos grupos es una narrativa absolutamente sesgada hacia su posición. En el caso de la Fundación de San Antonio, pues tenemos un Ujú, problema con los canarios, que con el apoyo del dinero de la comunidad autónoma, ujú. pues lo que están haciendo es llevan ya mucho tiempo construyendo una narrativa totalmente paralela y real
historia de la fundación de San Antonio. San Antonio se funda y hay un documento en el año 1718 con la expedición de Martín de Alarcón. Los canarios llegan en el año 1731. Tenemos 13 años de diferencia. O sea que de ninguna manera pudieron fundar San Antonio. Esto es que ya, yo ya hasta estoy un poco cansado de discutir este tema con gente que se empeña y se retuerce en decir que no, que los canarios fundaron San Antonio. Y te voy a explicar el por qué. Bueno, pues esta expedición son soldados españoles, soldados de fuera, que vienen en un número aproximadamente de unos 75 y vienen con todas sus familias, vienen con un grupo mucho mayor que es el que no aparece en los documentos, porque en los documentos, ¿quién los escribe? Los escriben militares o los escriben frailes. Los frailes hablan de misiones y los militares hablan de presidios. Entonces hay listados de los soldados únicamente, pero no hay listados de las personas civiles que les acompañaban. Lo que se hace es que se funda la Villa de Béjar y el documento lo dice muy claro. El 5 de mayo el gobernador puso el estandarte sobre el punto y fundó la Villa de Béjar. Entonces, la Villa de Béjar no recibe un presidio. El presidio es un grupo de soldados, no es un grupo de edificios, que es que la gente también lo confunde mucho. No, el presidio es un fuerte, no es un fuerte. Para eso nos tenemos que remitir a los diccionarios de hace 200, de hace 300 años, y entonces nos van a definir exactamente lo que es un presidio. El presidio es un grupo de soldados que preside el territorio. ¿Qué ocurre? Que si los establecen en una posición, ellos lo que hacen es construir un fuerte para defenderse. Pero no es el fuerte en sí, es lo mismo que un cuartel general en campaña. El cuartel general, ¿dónde está? Está en una iglesia, está en una casa, está en algún sitio. Eso no es un cuartel general, eso es el conjunto de mandos que organiza la batalla. Pues el presidio es igual. Entonces, se funda la Villa de Béjar el 5 de mayo de 1718. Ya previamente, el 1 de mayo, le habían entregado las llaves de la misión a Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares. Y ahí se queda ese grupo. Y entonces lo que hace Martín de Alarcón es irse al este de Texas. Primero baja a lo que es la bahía y luego se va al este de Texas. Por tanto, no funda el presidio. El presidio, cuando se funda, que tampoco se funda porque no es un edificio, se establece, ¿no? ¿Cuándo se establece el presidio? Pues cuando vuelven del este de Texas, se quedan en San Antonio y ahí sí deja un grupo de soldados formando presidio dentro de la Villa de Béjar. Con lo cual, el presidio es una de las instituciones, junto con la misión, que forman la Villa de Béjar. ¿Cuándo llegan los canarios? Pues los canarios llegan 13 años después. Y entonces traen una carta del rey. Primero el rey lo que estaba pidiendo es españoles que voluntariamente quisiesen ir a poblar a Texas. Claro, no es muy fácil y tenían la intención de traer 400 familias. No es muy fácil traerse a alguien desde España hasta la frontera a pegarse y a sufrir con los indios y no viene cualquiera. ¿Sabes si me entiendes? De todas maneras, en la expedición que traen los canarios, a lo largo prácticamente los tuvieron que traer casi no escoltados, sino cuidados para que nadie se escapase corriendo. Esa es otra de las cuestiones. Manuel Hernández González, el historiador de la Universidad de La Laguna, lo cuenta, ¿no? Que muchas de las expediciones poblacionales a Norteamérica de Canarias, muchos desertaban y se bajaban en Puerto Rico o en Venezuela. Así es, pues tú imagínate, pues, te vienes de la península o de las islas y llegas a Puerto Rico y Venezuela y ves una población rica, porque en aquel momento ya era muy rica, ¿no? Muy atrayente. Y te dicen que te vas a ir a la frontera a pasar penurias, a poblar algo que se llama San Antonio de Texas. Todo el que podía salía corriendo. Eso está claro. Bueno, pues ¿qué hace el rey? El rey les da una carta en la que dice: van ustedes a poblar la zona de Texas y tienen que fundar un pueblo, establecer una alcaldía, no un gobierno civil, como luego muchos se empeñan en decir. Puede que sea lo mismo, pero para establecer un gobierno civil necesitas un gobernador. Ellos lo que establecen es una alcaldía. Y además os voy a dar el título de hidalgos, ¿no? Entonces, a estos 56 canarios que vienen
de camino, fueron elegidos porque eran labriegos, no eran marqueses, o sea, eran labriegos, porque lo que se necesitaba era gente para labrar la tierra, para poblar, para hacer crecer animales, para todo eso. Pero les das el título de hidalgos. Entonces, cuando llegan a San Antonio, dicen, no, 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 nosotros somos nobles, nosotros no vamos a trabajar la tierra, nos tienen que poner indios para que trabajen nuestra tierra. A lo cual, pues, los frailes de las misiones dicen, están ustedes locos. A no ser que les paguen muy bien, no van a tener indios que les trabajen las tierras. Pues llegan y ellos llegan con su carta y le dicen al capitán de Almazán, al capitán del presidio, le dicen, no, nosotros no, traemos la orden de establecer una población. Y dice, pero bueno, ustedes no ven que aquí ya hay una población entre misioneros, o sea, entre indios en las misiones, había ya aquí en la zona como 2.000 personas aproximadamente. O sea, ya era una población y venían 56 en los que 20 eran adultos y el resto eran niños casi de bebés, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vamos a poner la población allí, a otro sitio no muy alejado, cerca, ¿no?, de la existente villa de Béjar, y la vamos a llamar lo que sea. Eso es algo a lo que llegaremos después. Bueno, pues qué casualidad que les dice el capitán Almazán, no, mire, ustedes no pueden no pueden poner una población allí porque lo único que van a hacer es darme más trabajo porque por allí precisamente es por donde vienen los apaches y nos atacan cada noche. Entonces no van a durar ustedes allí ni 2 minutos, lo que les hago es establecerles dentro de la villa de Béjar. Entonces les dan solares para que construyan sus casas a ambos lados de la plaza de armas que ya existía en la villa de Béjar y el presidio de San Antonio. Con lo cual están viviendo en la villa de Béjar. ¿Qué ocurre? Pues que ellos hacen valer su carta del rey y se pasan 6 meses discutiendo el nombre porque querían cambiar el nombre a la villa de Béjar. Se pasan 6 meses discutiendo entre los ya residentes en la ciudad y los canarios que venían. Hasta que el capitán Almazán ya le dice, mire, señores, esto no se va a llamar ni Lanzarote, ni se va a llamar las islas, ni la Virgen de lo que sea. No vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner San Fernando de Béjar. ¿Por qué? Porque San Fernando es el hijo del rey. No tiene nada. Vamos, que el capitán lo que hizo fue tirar por la calle de en medio y decir ni para unos ni para otros. Esto se llama, como yo digo, y punto. Entonces, parece que lo que hacen es fundar una ciudad, pero lo único que hacen es cambiar el nombre a la ya existente. Y eso es lo que sucede. O sea, los canarios no fundan San Antonio. No sé cómo habrá sido en otras partes de la América, pero lo que es aquí en Texas no la fundan. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que durante estos 200 años, en base a esa carta que ellos tenían, lo que ha sido intentar cambiar la narrativa para decir, no, nosotros somos los primeros, somos los fundadores, Y esto se han conseguido gracias a dinero autonómico de Canarias. Es un poco lo que se ha hecho en Cataluña, ¿no? Con el Instituto este de la Nueva Historia. Pues el problema que tenemos en España es que en lugar de tener una narrativa común... Sí, algo centralizado. Claro, porque sí, los canarios son españoles, pero son primero españoles antes que canarios, ¿no? Y lo mismo pasa con los catalanes y pasa con los valencianos. Y sobre todo cuando hablamos de cosas históricas, porque ahora tenemos otra situación política y parece que hay mucha gente que prefiere ser antes madrileño que español. Pero en aquella época ellos eran españoles. O sea, es que lo que estamos haciendo es presentismo, es creer que la situación actual fue siempre a lo largo de toda la historia. Sí, eso se ve mucho en el documental de los isleños, ¿no? De la Luisiana, que ellos cuentan que sus antepasados decían que venían eran de España, de las islas de España. No decían Canarias ni otra identificación geográfica. No, además fíjate que en todos los documentos que se ven, estos canarios que llegaron la mayoría llegaron de Lanzarote, llegaron de Canarias, se definen como españoles. ¿Por qué? Porque para ellos primero era un orgullo, pero por otra parte es que eso les diferenciaba de los indios que ya estaban en el territorio. Y ellos venían con una serie de prebendas reales en base a esa carta y a esa hidalguía que les había sido garantizada, en la que pues querían estar
un peldaño por encima. Pero bueno, ya se encargaron entre soldados y frailes, ya se encargaron como decimos coloquialmente, de bajarles los humos y decirles, bueno, pues vosotros tenéis que construir vuestras casas, hacer crecer las vacas que por otra parte les regalaron y cultivar vuestra tierra. Y eso fue lo que pasó. No sé lo que habrá pasado en Luisiana, pero el problema es que el buscar lo que está haciendo ahora en España, el querer buscar un hecho diferencial por una cuestión local, geográfica, pues está cambiando, está sacando narrativas de lo más absurdo. Sí, los gobiernos autonómicos de España pues están tergiversando la historia para un interés político. Vamos a adelantarnos a lo que es el siglo XVIII, ¿no? Texas se dice que tuvo una inestabilidad debido a los ataques de los indios en 1749, ya que se acordó una paz con los apaches, pero este tratado enojó a las tribus enemigas de los apaches y costó nuevos ataques de los indios, como los comanches, los tocawas, y los Hainans. Así que el territorio se dice que continuó semidespoblado hasta que en 1785 España llegó a un acuerdo de paz con los indios comanches. ¿Qué de cierto está en toda esta situación con los indígenas? Bueno, vamos a ver, España más o menos lo tenía controlado, la situación en todo lo que es el norte en Norteamérica, desde Ciudad de México hacia el norte, siempre con continuas revueltas por parte de los indios que no aceptaban la cristianización, básicamente, porque yo personalmente creo que se hizo intentando seguir las órdenes de los reyes, que los reyes era decir, no me toquen a los indios, cuídenlos mucho, pero realmente sobre el terreno luego era muy complicado llevar a la práctica esto. Los indios en general, no estoy hablando de ningún grupo, Uh-huh. eh, lo que hacía la autoridad española, lo que hacían los gobernadores y los virreyes, pues era, para que estuviesen de paz, era llenarlos de regalos. Entonces les daban cargamentos enteros de ropa y la ropa en aquel momento era carísima. O sea, Uh-huh. todo voy a hablar del 10º real cuando debería hablar del quinto, pero el quinto real era los impuestos que se cobraban a toda actividad económica que había en América en aquel momento. Pero en zonas tan, tan pobres como la zona al norte de Ciudad de México, pues lo que se pedía era el 10º real para que hubiese un incentivo para la gente que fuese a establecerse allí en aquella zona. Pues todo ese 10º real se iban a hacerle regalos a los indios para que se tuviesen de paz. Entonces se les daban cargamentos de ropa, que la ropa era bastante cara en aquel momento, se les daban vacas para alimentación, cargamentos de harina. Perdona que te interrumpa, también medallas que tenían el rostro de los reyes de España y ellos la llevaban consigo mismo encima. Ah, bueno, sí, pero eso se le daba más que nada digamos, a los caciques, a los Uh-huh. jefes indios, ¿no? Sí. Porque lo que se hacía con eso, otras veces lo que se les hacía era darles un bastón, en referencia al bastón de mano. Uh-huh. No era reconocerles como jefes, porque lo que se hace de esta forma, pues es la conquista se hace en una forma en la que eh, se mantiene el poder social eh, digamos, militar, entre comillas, de los jefes indios, pero lo que se sustituye es el poder religioso que tenían los chamanes sobre cada tribu por los frailes. Pero claro, esto muchas veces funcionaba, pero muchas veces no funcionaba, porque claro, los chamanes son los que les decían cositas al oído a los jefes. Y Uh-huh. entonces ellos eran los que estaban perdiendo todo el poder de influencia en las tribus indias y lo que hacían era soliviantar a los indios para que se rebelasen contra el poder establecido. En muchos casos, pues lo que se establecían eran pueblos de indios, misiones de indios o incluso visitas. Pero no había frailes para cubrir todo esto. Entonces, a lo mejor un fraile se tenía que ocupar de una misión o dos misiones y 4 pueblos y luego tener visitas
¿Qué quiere decir? Que el poder religioso no estaba 24 horas encima de los indios, estaba una vez a la semana. Que esto también, por otra parte, desmiente el tema de la esclavitud de los indios. Los Sí, indios no... más ahorita le voy a hacer una pregunta sobre eso. Ok, vale, pues la dejamos para luego entonces. Entonces lo que se hace es una conquista y lo que se hace es derrocar al poder religioso que tenían los chamanes. Y esto a veces funcionaba y a veces no. Em, lo que se hace para mantenerlos, cada vez que se rebelaban los indios y se iban a la montaña, pues aparte de matar a todos los frailes que encontrasen por el camino y de matar a todos los civiles que tuviesen algo relacionado con la cultura española, ya no digamos con España o con... Pues lo que se hace es ir a la montaña a buscarlos. Al principio, durante unos años, se les exige que entreguen a los cabecillas de la rebelión, pero ya llega un momento en que ni esto se exige y lo que se les hace es perdonarles absolutamente todos los asesinatos que habían hecho y además se les da un cargamento de ropa y cargamentos de harina y de maíz y de vacas y todo para que vuelvan a bajar al pueblo y se sujeten de paz, que era lo que les interesaba a los gobernadores en aquel momento, que la provincia estuviese en paz para que fuese rentable. Claro, esto duraba mientras duraba la carne. Una vez que se les acababa los regalos que les habían dado los españoles, pues otra vez se volvían a la montaña matando a todo el que podían y una vez más pues se iba y se iba y se iba y se les regalaba. Ujú. Entonces, esto fue un tema que resultó engañoso porque pues, no se podía mantener, primero económicamente y luego pues lo que estaba creando era un servicio clientelar de los indios que de ninguna manera le interesaba a España. Esto se mantiene así hasta que empiezan a hacer aparición los apaches. Ujú. Apaches empujados desde el norte por los comanches y los comanches vienen empujados por los europeos que estaban colonizando el norte. Hay un momento, y esto lo recoge el documento Cabello, que publicaré en breve, hay un momento en el que hay una batalla entre apaches y comanches y solo en la parte apache pues quedan 1000 cuerpos en el campo, ¿no? Hay Ujú. 1000 muertos en aquella batalla. Entonces es el momento en el que los apaches son expulsados hacia el sur y entran en contacto con España. Estamos hablando del año 1700, en torno a 1700. Ujú. Eh, el apache lo que tiene es una economía de saqueo. Esto hay que decirlo así, una economía de saqueo en la que casi no planta maíz, que era el vegetal que ellos plantaban, casi no planta maíz y solo vive de lo que va robando. La gente dice, no, es que claro, solo robaban los españoles. Eran los españoles y a todos los otros pueblos pacíficos indios que había por América. Entonces, ¿qué va haciendo el Apache? Pues el Apache ataca a una población pacífica, mata a los hombres a partir de pues, una edad, a partir Secuestra a las mujeres. Claro, claro. Ujú. Entonces es la asimilación de otros pueblos. Entonces ellos lo que hacen es matar a los hombres adultos y con adultos pues a lo mejor un muchacho con 15 años parecía un niño y no le mataban y había otro con 15 años que ya era un adulto y se lo cargaban. Y se quedaban con las mujeres y los niños y las integraban dentro de Apache. ¿Pero qué produce esto? Esto va produciendo una atomización de los apaches que se van dividiendo en multitud de grupos. Eh, Al contrario que los comanches tienen un grupo enorme de unos 4000 o 5000 guerreros, absolutamente de producir temor, pero tienen un mando único. Entonces, cualquier acuerdo al que se llegaba con los apaches, pues era respeto, con los comanches era respetado, pero no con los apaches. Llegaban a un acuerdo con los apaches y ni el mismo grupo con el que se había llegado a acuerdo respetaba el acuerdo. Y pues, ¿qué produce esto? Pues produce que los apaches son como una plaga, ¿no? Ujú. Es una plaga que está por todo el territorio. Entonces son imposibles de controlar y son los que provocan, los que hubiesen provocado, podrían haber llegado a provocar hasta la caída de la Nueva España. A lo mejor no llegando hasta Ciudad de México,
pero su infiltración en el territorio era tal que estaban por todo la Nueva Vizcaya, o sea, todas las provincias al norte estaban repletas de grupos de apaches, con los que no se podía llegar a ningún acuerdo. Aparte, ellos eran muy orgullosos de su forma de vida Ujú. y no querían cambiarla de ninguna manera, ¿no? Para ellos también era muy sencillo, se sentían fuertes y entonces no querían tener al papá imperio español por encima. Y entonces pues vivían del saqueo, todos estos grupos, no había manera de controlarlos. En el año 1750 aproximadamente, por lo que se produce es, se empieza a llegar con acuerdos con ellos. Ujú. No, yo creo que no eran honestos en esos acuerdos y no eran sinceros, y entonces llega a construir incluso una misión por el padre Terreros en lo que fue San Sabá, Sí, al que por norte de... cierto, de Sí, esa misión de San Saba, hay un cuadro muy famoso de un ataque comanche en el año 1758, ¿no? claro, esto fíjate que lo explica muy bien el gobernador Cabello, que hace un repaso a la historia de la Texas hispana, lo Ujú. explica muy bien. Lo que estaban haciendo los apaches dentro de esa misión era atacar a los comanches, se iban a territorio comanche y atacaban sus poblaciones. Y luego volvían y dejaban huellas y sin tener motivo, pues se introducían dentro del presidio. No es que hemos traído estas pieles o no sé qué. Y entonces, Ujú. las huellas se encaminaban al presidio español de las Amarillas o de la zona de San Sabá. Entonces, claro, cuando los comanches fueron siguiendo las huellas, pues en un primer momento pensaron que eran los soldados presidiales los que habían atacado su pueblo. O sea, fíjate hasta qué punto llegaba digamos, la perfidia y De los apaches. de los apaches. Y entonces, claro, pues ya cuando más o menos se barrunta que no son los soldados españoles, porque por los soldados españoles, por otro lado, estaban intentando llegar a acuerdos de paz con los comanches. Entonces, no, Ujú. había ahí una cuestión que no les cuadraba. Ya se dieron cuenta que realmente eran los apaches los que habían producido todo este tema, y los apaches estaban en la misión de San Sabá como a unos 3 kilómetros del presidio. Los comanches se juntan con los cados, los conocidos como Tejas, y los Asinais, y entonces lo que hacen es atacar la misión de San Sabá, y es donde pues se pinta ese cuadro tan maravilloso, que además es un cuadro enorme. Yo lo he visto Ujú. físicamente y es enorme. Sí, en ese ataque inclusive asesinaron a dos frailes, si tengo entendido, ¿no? Sí, 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 a uno le cortaron el cuello y al otro lo llenaron de flechas. Que era uno era Fray Alonso de Terreros, que ya había pasado por San Antonio y por algunas otras misiones, y el otro, pues bueno, no recuerdo ahora el nombre, y entonces mataron a los dos frailes y mataron al soldado que estaba con ellos en la misión. Ujú. Pues ahí se acabó la historia prácticamente de España con los apaches. No hubo manera de llegar a ningún acuerdo de paz con ellos, y tampoco se podía acabar con ellos porque primero no era la política de España, Ujú. no lo permitía el rey, y segundo es que estaban infiltrados en el territorio como una plaga. Entonces no eran imposibles de erradicar. Hubiesen acabado con el Imperio Español tranquilamente. Una pregunta que le quiero hacer ahora que estamos hablando de los apaches es bueno, que algunos grupos sí se llegaron a hispanizar. Vemos el ejemplo del indio Jerónimo en el siglo XVIII, ¿no? Que hablaba español y practicaba la fe católica, ¿no? Bueno, no, el indio Jerónimo es del siglo XIX. Él nace Perdón, en del siglo XIX, perdón, sí. sí, él nace en el año 1829 y nace ya es mexicano, no Sí, sí. es, no es español. Pero es que, claro, llegó un momento, mira, en todas las misiones hay apaches, en todas las misiones. Pues si no era porque se habían quedado huérfanos los niños y los traían a las misiones, pues era porque poquito a poco se fueron metiendo, pero España no pudo con ellos. Ya te digo que el documento este de Cabello en 1780 a finales del 18 está reflejando lo mismo que te estoy diciendo. Dice, esto está perdido. O sea, ¿qué podemos hacer con lo que está invirtiendo España aquí, que somos 70 soldados para un territorio como Texas, que es Ujú. del tamaño de España? Pues no se puede hacer nada. Tenemos suficiente ya con defendernos y que no nos roben los caballos.
Entonces, pues no, con los apaches no tenían nada que hacer y los apaches se fueron ya, porque ya llegó un momento en el que, mira, y además esto sucede a partir del año 1850, en el que los rancheros norteamericanos y los rancheros mexicanos llegan a pagar incluso $1 por cada cabellera adulta y $0.50 por la infantil. Entonces, lo que sucede con esto es que es un goteo de sangre tan continuo que termina por acabar con los apaches y dicen, bueno, pues la única manera es ponernos ropas de ellos, ponernos sus ropas y vivir como ellos, si no van a acabar con nosotros. Entonces fue de esa manera como se acostumbraron. Pero aún así, pues bueno, ya el espíritu combativo que ellos tenían es, digamos, mítico. Y ahí tienes el caso de Jerónimo, ¿no? Jerónimo no se adaptó nunca y estaba siempre en continua rebelión. Mm. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de del sistema de las misiones españoles. Tuvo un papel importante en el desarrollo no solo de Texas, en Norteamérica, ¿no? En general, y el territorio de Texas en particular durante el tiempo sobre todo que perteneció al virreinato de la Nueva España. De hecho, tienes un libro que corrobora este sistema de misiones, ¿no? Que es San Antonio de Valero y el libro de bautismos de la misión 1703-1783. Pero como bien hablamos anteriormente, algunos señalan que estas misiones eran una especie de campo de concentración donde se esclavizaban a los indios. ¿Qué no tienes que decir al respecto, Jorge? Bueno, ya no es un solo libro, sino que ya son 3 tomos los que he sacado de este. Uh-huh. eh, mi, ¿cómo explicarlo? Mi aporte es limitado, porque esos libros son como 3 herramientas que voy a utilizar para sacar un verdadero libro de análisis del sistema misional. Lo que he hecho en estos 3 tomos, pues ha sido reflejar escrupulosamente los libros originales de registro de la misión, tanto de bautismos como de matrimonios y de defunciones. Entonces, hasta ahora, lo que habían hecho los poquísimos que habían intentado estudiar estos libros, pues era eh, pensar que los frailes habían llegado en una suerte de secta y habían intentado captar al que pasaba por la puerta Uh-huh. y convencerles de buenas o de malas de que pues debían hacerse cristianos. Lo que yo he descubierto, porque lo que he hecho ha sido una base de datos con todas las personas que pasaron por la misión en los 80 años. Estamos hablando de registros de bautismos, hay como 1.600 y pico, Uh-huh. y nos faltan algunas páginas. En bodas hay como 400 y entierros, pues estamos hablando de 1.000 y algo también. Entonces, lo que he hecho ha sido relacionar todos los registros, tanto cruzarlos de los tres tomos, como cruzarlos entre sí dentro de cada bautismo. Lo que me refleja, pues, es historias familiares. Entonces, hay registros que están unidos con otros registros de padres, de hermanos, de hijos y de nietos que están unidos y que lo que nos reflejan es que lo que eran las misiones eran pueblos. Había indios que se encontraban desprotegidos frente a apaches y a otras tribus más agresivas y Uh-huh. ellos mismos pedían el establecimiento de una misión que los protegiese. Los protegiese primero por supuesto, de los elementos. No es lo mismo vivir en una tienda, ¿no? O vivir en un chamizo que te construyes además siendo medio nómada, porque pues, lo que se construían ellos eran jacales a base de ramas y hierba, Uh-huh. que ya vivir en una casa de adobe con su techo de teja, ya te está protegiendo de los elementos. Luego, el sentimiento de pertenencia a una comunidad era muy fuerte, porque en estos casos, pues había mujeres que morían por dar a luz, daban a luz y morían, y entonces de esa familia se hacía cargo otra mujer o otra de la misma comunidad.
Entonces eran unas comunidades, prácticamente lo que hoy entendemos por comunas, ¿no? Ujú. Vivían en comunas, tenían su propio gobernador, su propio alcalde, su propia policía, su propio fiscal. La misión del fiscal, por ejemplo, pues era el de reunir a los niños y llevarlos a la escuela, ¿no? La misión del policía, pues si había que castigar a alguien, era él quien implementaba el castigo, no eran los frailes. Sí, de Entonces, hecho, qué bueno que menciona esto de que los pueblos de indios, cuando se establecía una misión, el sacerdote lo que trataba era de enseñarle, ¿no? Las actividades como la agricultura, la artesanía, etcétera. Y una vez que, digámoslo entre comillas, educa en estas artes a los indígenas, él prosigue para fundar otra misión y deja el gobierno en manos de los propios indios. sí, no, bueno, desde el primer momento los indios tienen el poder. Como te he dicho antes, lo que se hace es sustituir el poder religioso de los Ujú, chamanes por el del fraile, ¿no? Y entonces lo que se tiene mucho cuidado por parte de las autoridades, pues es el de no cambiar absolutamente nada más en la población de indios, porque eso es lo que les daba excusa, era para rebelarse, matar a todo el mundo y volver a la montaña, ¿no? Entonces, lo que sí muy bien, mira, por ejemplo, la misión de San Antonio tiene su origen en una misión en el Río Grande, como unos 300 kilómetros. ujú. Y entonces, 18 años después de la fundación de aquella misión, se mueve toda la misión a San Antonio de Valor. Y toda la misión entiendo que se mueven también los 200 indios que vivían en la misión. Entonces, lo que hacen en esa primera misión en el Río Grande, tienen 4 tribus de indios. Y entonces a cada uno de las tribus le dan una parcela más o menos alejada del resto de las otras para que se minimicen los problemas entre ellos, porque hay que tener en cuenta que esta gente se estaba matando entre sí antes de que llegasen los españoles, ¿no? Se estaban matando y se estaban comiendo entre sí. Entonces lo que hace lo que el interés de España para sacarle un rendimiento económico a las minas al ganado y a todo lo que se pudiese sacar de una provincia, pues estaba basado en que la provincia se mantuviese en paz. Y lo que hacían era atacar a las columnas, a las recuas de mulas y robar las cargas y matar. Ujú. Entonces esto iba en contra del funcionamiento económico de la provincia. Entonces, ellos entre unas tribus y otras estaban matando. Lo que llegan es sustituir a los chamanes con religiosos y decirles, no, vosotros a partir de ahora ya no os podéis matar entre vosotros mismos. Cada uno va a estar en paz en su pueblito, ¿no? Y ya está. Y de eso es de lo que se trata. Cuando los indios eran muy de paz, ¿no? Pues lo que se establecía era un pueblo. Y cuando necesitaban un poquito de ayuda, pues se les establecía una misión. Son dos cosas distintas, porque el pueblo no tenía misión, no tenía el fraile, lo que tenía es una visita del fraile una vez a la semana, Ujú. ¿vale? Normalmente los que explicaban la palabra de Dios, la religión y todo esto, pues eran los propios indios de ese mismo pueblo que habían recibido escolarización por parte de los frailes. Entonces los frailes lo que hacen es, una vez que tienen ya organizada esa misión, ya están funcionando, a lo mejor al cabo de 20 años, pues ellos o ya se jubilan o llega otro fraile y esa misión se convierte en un pueblo y se crea otra misión, pues 50 o 60 Ujú. kilómetros más al Sí, norte según la necesidad. van fundiendo misiones poco a poco. Claro. Por eso es por lo que se lleva tantos años el llegar hasta Texas y por lo que hay una excusa para los norteamericanos de decir es que no estaban interesados en Texas. Claro que estaban interesados, pero es que no se Eh, podía hacer de cualquier eso se ve de mejor forma en California, ¿no? Como desde la Baja California se va subiendo hacia el norte, misión a misión, hasta llegar a San Francisco, ¿no? Así es, vamos, tiene una lógica y tiene una explicación sencilla, pero por intereses políticos, pues intenta tergiversar toda esta narrativa, no es tan complicado entenderlo, ¿no? Y esto se hace, No, ¿por y qué? hay que Pues entender que eran muy pocos los españoles que estaban ahí, ¿no? Muy poca la población española como para poder establecer un gran sistema, ¿no? no, es que la población española era poca hasta en la península, o sea, no había Sí, población para exacto. mandarla a América. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el que ya funcionaba como español, una vez que tú como indio
te bautizabas, recibías nombre español y te convertías en un sujeto español, con todos tus derechos. Otra cosa es que luego, pues por el clasismo existente en América, pues no se garantizasen esos derechos en algunos casos, ¿vale? Pero tú una vez bautizado eras sujeto español. Estabas obligado a cumplir la ley y estabas obligado pues a que la ley te protegiese. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que una vez que tú te bautizas, ya vives como español, pues tú lo que tienes para que no te... lo que haces es decir, no, no, yo soy español. Claro, eres español de América. Lo que ocurre es que eso, si lo utilizamos en el presentismo actual, pues la gente lo que piensa es que todos esos españoles pues habían llegado a la península, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, ellos ya eran españoles americanos. O sea, eso no hay duda ninguna. Sí, eso pasa en Sudamérica también. Hay un caso de una población en Guayana, en Venezuela, que se llama que la fundaron como Ciudad Real, y dice en los documentos de fundación españoles, pero en otro informe que se encontró en el archivo de Indias, que se habla de las etnias, la mayoría eran mestizos e indígenas guayqueríes, imagínense. Así es, pero bueno, era lo bonito de lo que es la hispanidad era eso, que ya solo siendo bautizados y comportándose, pues se convertían en españoles. Esto echa por tierra toda la narrativa, lo que se está queriendo hacer ahora pues, por parte pues, de gente en Hispanoamérica e incluso en España, ¿no? Y decir, no, es que esto pues eran unos asesinos, eran unos esclavizadores de indios y la misión, pues, como estábamos hablando, la misión no era eso. O sea, la misión son familias que pasan incluso 4 generaciones en 80 años dentro de la misión porque se sienten a gusto, porque es su pueblo, porque es su casa, y había otros pues que creaban familia y se ponían a vivir fuera de la misión, en lo que era la villa de Béjar. La misión estaba como unos 500, la misión de San Antonio de Valero estaba como unos 500 metros de lo que es la villa de Béjar o San Fernando. Entonces, una vez que ya estaban hispanizados totalmente, ellos decidían si seguían viviendo en la misión o si iban a vivir al pueblo. Así era. Entonces, decir que había un sistema esclavista en las misiones, pues es no conocer el sistema. No, es que no hay ni la más mínima duda en este aspecto, porque el sistema no facilitaba el esclavismo en las misiones. Tú tienes Sí, de hecho, las se puertas... le pagaba hasta un sueldo al indígena por su trabajo dentro de la misión. No, eso está documentado en muchos y diferentes documentos. Fíjate que los soldados españoles otra vez, ¿no? O entre comillas, porque españoles de la península solo eran el capitán y a lo mejor algún teniente, el resto eran todo mestizos y criollos, indígenas también, por supuesto. Por los soldados cuando salían a hacer expediciones o de castigo o de lo que fuese contra apaches, ellos siempre tenían que llevar consigo del orden de 2 o 3 indios por cada soldado. Son indios flecheros, indios auxiliares, que se les llaman los documentos, porque los soldados estaban vendidos frente a los ataques apaches y necesitaban un soporte de arcos y flechas para que todo fuese, es como hoy en día utilizar artillería e infantería. No pueden ir las dos cosas separadas, tienen que ir juntas. Entonces, a estos indios que acompañaban a las misiones les pagaban 2 pesos diarios. Se les pagaba, por supuesto que se les pagaba, por cada cosa que hacían se les pagaba. Claro, estamos hablando de confundir términos. Durante una primera época en la que se utilizaba el tema de las haciendas, de las encomiendas, pues las encomiendas era un sistema imperfecto que no siempre funcionó como debería funcionar, dependiendo del carácter de cada encomendero. Esto se solucionó con las misiones, porque las misiones lo que teníamos era al fraile cuidando de que con los indios no hubiese abusos. Y el fraile era el que estipulaba cuánto le tenían que pagar a cada indio si iba a trabajar fuera de la misión, porque por ejemplo, el construir la iglesia dentro de la misión eso era un trabajo remunerado. Se les pagaba a los indios. Bueno, los indios, depende, los podemos llamar españoles también, porque ya estaban bautizados, Sí, ya ¿verdad? estaban hispanizados y hablaban el español también en muchas ocasiones. Ahí está. Entonces, bueno, es que habrá gente que diga, no, mira, este hombre está hablando mucho de indios, es una palabra despectiva. Pues no, pues indios porque vivían en las Indias Occidentales, eran originarios de las Indias Occidentales. Y a toda esta gente se le pagaba. O sea, es que las acusaciones que hay ahora mismo de esclavismo
no se sostienen no porque no haya suficiente documentación, sino porque el propio sistema no favorecía ese esclavismo. Sí, no, y es muy importante porque no solo se le daba sueldo, inclusive ellos podían, por ejemplo, si tenían una siembra de cacao o de caña de azúcar o lo que fuera, ellos tenían derecho a una porción de la siembra para poder venderla y generar ingresos con eso. O sea, una especie de empresa comunal, ¿no? Pues es que es la base desde el principio de lo que venimos hablando, ¿no? Que las misiones y los pueblos funcionaban como una comuna. Ellos tenían su propio autogobierno. Eh, además es que eso está demostrado con el sistema de presidios. Los presidios se vuelven inoperantes, se vuelven inútiles cuando la zona ya está hispanizada. O sea, la zona ya está hispanizada, los indios están viviendo en sus pueblos, están autogobernándose, pues los presidios se vuelven inútiles y lo que se hace es subirlos como 100 kilómetros más al norte donde eran necesarios, porque eran un sistema defensivo, no eran un sistema de ataque. Entonces, pues, es que así se crea, así se mantuvo 300 años el imperio. De otra manera no se podía mantener. Sí, ¿no? Y la expansión del imperio, de la frontera del imperio, la hicieron justamente los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo en Nueva España, los tlaxcaltecas primero, después los chichimecas, etcétera, y los indios tejas también ayudaron en esa expansión del territorio del norte del virreinato de la Nueva España. Bueno, estamos llegando ya al final del podcast. Nos queda una última pregunta, Jorge. Y bueno, hay que decir que los españoles y los novohispanos dejaron una profunda huella en Texas. Su ganado europeo que dieron origen a los famosos toros Longhorn o a los caballos Mustang, también extendió las plantas de mezquite por el interior, mientras que los agricultores cultivaban y regaban la tierra, cambiando sobre todo el paisaje tejano para siempre. El idioma español dio nombre también a muchos de los ríos, pueblos y condados que existen actualmente, y el estilo arquitectónico español continúa presente. Y aunque Texas se rige por el sistema jurídico angloamericano hoy en día, se mantienen muchas prácticas legales españolas, entre ellas los conceptos de exención de vivienda y el de bienes comunes matrimoniales. ¿Qué nos puede decir sobre esas huellas que perduran hasta hoy en día en Texas? Bueno, fíjate, se me ha ido un poco la primera parte de la pregunta que te quería hacer un comentario sobre eso. Sí, estaba hablando sobre los toros y los caballos al principio. Ah, bueno, has hecho una referencia al mezquite. En El eso yo, mezquite, sí. sí, en eso yo discrepo bastante porque ya el mezquite está reflejado en muchos de los documentos españoles en la época. Sí sé que hay un par de publicaciones ya muy antiguas que hablan de que, pues, la llegada de los ganados españoles principalmente no llegó el lonjón, pero sí llegó la Sí, el caballa, lonjón es una evolución del toro. claro, de la vaca mostrenca, originaria de la zona de Huelva. Eh, Hay una teoría que dice que sí, que el mezquite se extendió por gran parte de Texas, de acuerdo a eso. Yo discrepo, discrepo un poquito. Lo que sí hubo es un cambio en la geografía brutal, pero no fue por cuestión española. Digamos que el conjunto de los españoles o de hispanos que entraron a vivir a Texas hasta la llegada anglosajona fue de 3.000 y el 90% eran indios vestidos de españoles. Entonces ahí poco cambio se podía hacer. Lo que sí ocurre es que es el sistema hispano de construcción es con adobe y con piedra. El sistema de construcción europeo, centroeuropeo, que fue la invasión que llegó después, pues es a base de madera. ¿Qué necesitas para eso? Pues cortar todos los árboles. Texas prácticamente era una selva, un entorno selvático, porque aquí llueve mucho, sí hace mucho calor, pero llueve mucho. Y entonces los europeos lo que hicieron fue cortar absolutamente todos los árboles. Y luego trajeron lo que es el cultivo de algodón. Asociado al cultivo de algodón, pues se trajeron entre lo que es la caída de México y la llegada ya plena
de angloamericanos a Texas, estamos hablando que en solo 10 años pues viene una invasión de medio millón de europeos y que trajeron 200.000 esclavos. ¿Por qué? Porque ellos el sistema de cultivo que querían era el algodón, que requería mucha mano de obra. Requería mano de obra y requería campo. Ujú. Que el campo lo primero que haces es quitar todos los árboles y cultivarlo para que te crezca el algodón. Entonces, realmente el cambio geográfico, el cambio del paisaje se produce con la llegada europea, no con la española. Eh, pues fíjate, por ejemplo, hay una parte, ahora se dice que hay un 5% de territorio tejano que es un desierto, solo un 5%. Ujú. La imagen que tenemos es que Texas, gracias a las películas de Hollywood, Sí, que es desértico, sí. que es desértico, bueno, solo un 5% del paisaje tejano es desértico y esto es porque se hizo ya en tiempos más o menos modernos, entre principios y mediados del siglo XX, se hizo un uso extensivo, absolutamente agotador del territorio de ganadería. Entonces acabaron hasta con, pues no crece nada, ahí absolutamente no crece nada porque se agotó el territorio en base a la ganadería. Entonces, todos estos cambios paisajísticos se produjeron con la llegada del siglo XIX y del siglo XX. Ahí ya no estaba España. Entonces, Es producto de los anglosajones. así es, totalmente, totalmente. Bueno, con anglosajones englobamos aquí, hubo muchísima inmigración Sí, bueno, hay alemanes, irlandeses, etcétera. alemana, Ujú. polaca, todo esto hay mucha inmigración aquí. Se produce, pues eso, en el siglo XIX y son ellos prácticamente los que agotan el territorio. Fíjate que ha habido que repoblar partes del territorio en el este, sí, en el este húmedo de Texas, lo han tenido que repoblar con pinos que no son Ujú. pinos californianos, no son pinos de allí de Texas, porque agotaron precisamente pues toda la producción de madera que había. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final de este podcast, Jorge. Ya nos quedan 3 minutos y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de la audiencia y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti y al programa, a la audiencia por escucharlo y pues si quieren saber algo más, pues búsquenme en Facebook, en todas partes estoy, en todas las redes sociales. Sí, tus libros en dónde los pueden conseguir, en Amazon, ¿no? Amazon, todo en Amazon. No les recomiendo que compren los libros de las misiones porque son libros muy específicos para Ujú. investigadores, a no ser que estén investigando el tema de las misiones y estén muy interesados. Pero sí les recomiendo que estén conectados porque de aquí a 3 o 4 meses sacaré el libro de los presidios y la conquista de Norteamérica, que seguro que les va a gustar mucho. Así es, y bueno, también estaremos esperando el libro que me comentaste sobre las misiones, ¿no? Para 2023 seguro que les saco adelante. Seguro, bueno, estamos ahí pendientes en las redes sociales de Jorge y bueno, para aquellos que nos están viendo, si les gustó este vídeo, les puede dar me gusta y compartirlo para así llegar a más público y aquellos que no nos siguen en las redes sociales lo pueden hacer a través de Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. También aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica lo pueden hacer a través de Patreon de Venezuela Provincial. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros mecenas Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García y José Alberto Gil Martínez. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa estado de Texas, Jorge. Igualmente, un abrazo. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Adiós.